Capítulo 12 Arco. Mirando a la gente frente a él, no pudo evitar sentirse incómodo. Especialmente cuando un hombre y una mujer lo miraban tan fervientemente que nunca antes se habían encontrado. Él, Zenobia e Irina se encontraban en el interior del club de investigación oculta como resultado de los eventos del día anterior. Algo de lo que solo podía recordar la mitad, ya que el resto involucraba su experiencia con una zarza ardiente. Fue debido a esa experiencia en sí que se le comunicó el propósito de su llegada. Al final resultó que, la voz en el collar alrededor de su cuello no era otra que el dios que se dice que murió en este mundo. Sin embargo, no se debió a los 4 sátanos como teorizaron las otras facciones, sino a la aparición de algo más. Durante el curso de la batalla entre Dios y los 4 satanes, el choque de sus poderes fue capaz de perforar un agujero entre las dimensiones, causando una grieta de la cual emergió una imagen de un grial desde dentro. Y así, se pronunció un deseo, y una poderosa entidad sellada dentro de un barco como una potencia extranjera fue liberada en el universo. Y este poder e influencia extranjera era algo con lo que Shirou estaba familiarizado. Porque él había trabajado para detenerlo justo antes de ser arrastrado a este mundo. La maldición del grial contaminado, la inmundicia que dejó atrás, retorció los deseos de todos. Dios deseaba la paz, pero solo después se dio cuenta de lo que había desatado. Una paz que nacería a través de la aniquilación de todas las cosas. Sin embargo, era demasiado débil para detenerlo, una fuerza que lo sellaba dentro del grial y lo arrastraba a un mundo paralelo 2, el mundo de Shirou. Incluso entonces, había diferencias entre lo que los mundos consideraban dioses. Dios en su mundo podría ser combatido por otras facciones y demonios fuertes, pero el Dios en el mundo de Shirou no tenía paralelo. Una existencia que no podía ser superada. De manera similar, el poder contaminado que Dios había desatado en su mundo era más fuerte, y no era algo que pudiera tratarse sin suficiente planeación y poder. Dios necesitaba una vasija para regresar, y Shirou se había convertido en esa vasija con el reconocimiento de Dios de su carácter. No había ningún bien o mal en lo que se refería a Shirou, solo la necesidad de ayudar a los demás y de ahorrar. Esta fue la razón por la que Shirou no habló nada cuando fue informado y, en cambio, permaneció en silencio. Dios estaba agradecido por esto, y luego fue a explicar otras cosas. Pensando en eso ahora, Shirou solo podía resolverse a sí mismo para encontrar la mancha que atormentaba al mundo y ponerle fin con la ayuda de Dios. Después de todo, la transmigración de Dios no fue en vano, ya que la apariencia de Dios de su mundo se fusionó con el Dios de este mundo. Por eso Dios sabía del trono de los héroes, y era capaz de ejercer un poder varias veces más fuerte que lo que Dios poseía antes. Con esta fuerza, Dios le aseguró la victoria con su ayuda después de recuperar completamente su poder. Solo que, Shirou sabía que no sería tan fácil. La sensación de inquietud que había sentido al ver que la abominación al final de la guerra del Santo Grial no era algo que pudiera tomarse a la ligera. Aún así, podría lidiar con tales pensamientos más tarde, por ahora, agradecería que Zenobia e Irina pudieran ayudarlo a protegerlo de los dos que estaban frente a él. Sin embargo, en lugar de eso, los dos se sentaron un par de pies detrás de él, las espaldas se enderezaron y se ve increíblemente sombría. Los dos antes de él era un hombre llamado Michael y una mujer llamada Gabriel. Los dos llevaban ropa normal, pero estaba claro que incluso entonces, era imposible ocultar sus impresionantes disposiciones. Su piel era vibrante, un brillo bronceado saludable, y tenían ojos que hablaban de su compasión tanto que era cegador. Ni siquiera sería extraño si los dos pudieran aparecer en las revistas de moda. Sin embargo, eso no era lo que le estaba poniendo los nervios, no. Eran los dos y la forma en que todos lo trataban. Parecían que lo estaban adorando. Fue hasta el punto en el que estuvo seguro de que, aunque hiciera una broma, se tomaría en serio sin cuestionarlo. Esto era inevitable, sin embargo, cuando se enteró de lo que sucedió. Dios había sido instigado a la acción ante la desesperación de sus creyentes, y había agotado la fuerza que había estado reuniendo para asumir temporalmente su cuerpo. Dios no abandonaría a los que creían en él. Murmuró suavemente mientras se humedecía los labios repentinamente secos. ¿Querías hablar? Se aventuró. Sí, eso es exactamente lo que deberíamos estar haciendo, habló Sir Zetch Lucifer mientras tosía en sus manos para sacar a Michael y Gabriel de su estupor. Sir Zetch era el hermano mayor de Rias que había llegado lo más rápido posible al descubrir lo que le había ocurrido a Rias. Era casi una imagen de espejo de Rias, aparte de sus rasgos más masculinos y su estatura más alta.
Deberíamos estar discutiendo sobre las próximas negociaciones de paz y un reembolso por las acciones de los ángeles caídos, dijo Sir Zetch, con un tono duro cerca del final. Azazel haría bien en darnos una explicación, dijo Gabriel distraídamente, claramente no demasiado molesto ya que la de Cocabiel podría considerarse una bendición de alguna manera. Su dios había regresado. En otras partes de la habitación, Zenobia e Irina se sentaron cerca del lado mientras sus superiores directos estaban delante de ellos. Por lo tanto, mantuvieron silencio mientras los líderes hablaban. Ah, sí, Michael pareció salir de eso, pero ni su mirada ni la de Gabriel se abandonaron la dirección de Shiro. Para discutir tales cosas, sigo pensando que sería mejor hasta que la reunión realmente comience. No debería hablar de eso ahora sin la presencia de Azazel de todos modos, dijo inusualmente desdeñosamente. La boca de Sir Zetch se contrajo. Estaba claro que en este momento no había nada más importante en los ojos de Michael y Gabriel que mirar a Shiro. Lo que significaba decir que no se produciría nada significativo como resultado de esta reunión. Sin embargo, Sir Zetch sonrió, ya que podía entender claramente la razón del cambio de Michael. Señalando discretamente hacia su ayuda en la habitación tomando notas, Sir Zetch y la ayuda pronto abandonaron la habitación después de cortesías cordiales. Sus prioridades cambian hacia su hermano. Como resultado, solo Michael, Gabriel, Irina, Zenobia y él mismo se quedaron en la habitación. «Padre, ¿está bien?» Gabriel se aventuró con nostalgia. Shiro asintió con rigidez, sus ojos se apartaron para no ver algo que no debería. Después de todo, Gabriel era demasiado atractivo y ya podía sentir las penetrantes miradas de Irina y Zenobia desde detrás de su espalda. Al ver su respuesta, la expresión de Gabriel se iluminó, y ella no le preguntó nada más mientras se quedaba en silencio. Michael se aclaró la garganta antes de hablar. Como habrás escuchado, estamos teniendo conversaciones de paz con las otras facciones en un par de días. Sé que no puedes ser el padre en este momento, pero tu presencia allí seguramente aumentará cualquier malestar que los otros ángeles puedan sentir sobre la alianza. Por esta razón, le ruego con humildad que asista a esta reunión. ¿Puede hacer eso? Lo pensó por un momento, pero al final, estuvo de acuerdo. Gracias, dijo Michael. Por el momento, sin embargo, sería mejor que permanecieras en Queo, ya que esta es la ubicación exacta de la reunión. Además, Michael miró a los 7 centinelas de ala a pie con guardia afuera. Estoy seguro de que con su protección no le sucederá nada. Los ojos de Gabriel se ensancharon inocentemente. ¿Michael? Pero pensé que estabas pensando en asignar un pelotón completo de... Ah, Gabriel, ¿no tuviste un viaje de negocios al que tuviste que ir? Michael interrumpió con fuerza. Aún así, la protección adicional no sería perjudicial. Después de todo, no sabemos qué pueden hacer esos otros poderes después de que la noticia se difunda. Por eso es necesario que vayas en ese viaje, Gabriel. Gabriel hizo un puchero. Eso no es justo, hermano, se quejó ella. Acabamos de descubrir que papá todavía está vivo y quieres que me vaya a hablar con esos viejos murciélagos. Michael no se encontró con la mirada de Gabriel. En su lugar, le pidió una petición a Shiro mientras se inclinaba. ¿Puedes decirle a papá que lo siento? Michael habló solemnemente, con los ojos caídos hacia abajo. Bajo mi gobierno, numerosos hermanos y hermanas han muerto. Incluso miembros de los serafines. Michael, no es tu culpa, dijo Gabriel, pero Michael no reaccionó. Por favor, Michael insistió. Mirando fijamente la expresión ferviente de Michael, Shiro estuvo de acuerdo rápidamente, viendo a Michael irse junto con un reacio Gabriel. Los dos arcángeles se preparan para preparar las conversaciones de paz. Por un momento, nadie se movió en la habitación, pero el susurro de la tela le hizo saber cuando lo hicieron Zenobia e Irina. Caminaron frente a él con torpeza, sin saber cómo deberían dirigirse a él. Todavía soy yo, dijo. Nada cambió realmente. Irina sonrió al escuchar sus palabras, la incómoda atmósfera se desvaneció. Fue en esta situación que Zenobia de repente se arrodilló en el suelo e hizo una reverencia, golpeando su frente contra el suelo. No sé si puedes oírme, pero lo siento, mi fe vaciló, dijo Zenobia solemnemente. No volverá a suceder. Al decir eso, fue como si una carga fuera levantada de los hombros de Zenobia, con una expresión relajada a su calma normal. Aunque, la forma en que lo miraba solo se hacía más ferviente como si hubiera decidido algo. Shiro, dijo, antes de buscar algo en la bolsa que llevaba. En este momento, ella parecía recatada, un marcado contraste con su expresión fría que él e Irina normalmente estaban acostumbrados a ver. ¿HMM? Él tarareaba con curiosidad.
Deberíamos empezar a practicar pronto, ¿verdad? Zenobia habló claramente mientras sacaba un condón. La eficiencia solo puede aumentar con entrenamiento suficiente. 6. Zenobia tú, qué audaz, tartamudeó Irina, su rostro sonrojándose de un tono carmesí que no parecía natural. Por supuesto, gruñó Zenobia. Como esposo, debo estar preparado. Bien, Shirou. Shirou. Frente a Zenobia e Irina había un asiento vacío, el hombre en cuestión se había ido hace mucho tiempo y su vista mejorada dedujo lo que Zenobia estaba tratando de encontrar. Corriendo fuera del edificio del Club de Investigación Oculta, Shirou podía sentir un sudor frío por su espalda, como si hubiera esquivado una bala. Él no podía entenderlo. ¿Cómo era Zenobia todavía la misma chica que había conocido por primera vez en Church Creek? ¿El que se sabía que era frío hacia los demás? Aún así, a pesar de huir del problema, él estaba feliz de que ella comenzara a salir de su caparazón por el momento, aunque encontró un lugar tranquilo para pensar. Jugueteando con el collar alrededor de su cuello, no pudo evitar reflexionar sobre lo que sucedió en ese momento el día anterior. Campanas como campanillas resonaron en la distancia, el sonido como antiguas melodías que se reproducen en mejores recuerdos. Un tiempo antes de la calamidad y la enemistad plagaron al mundo. Cocabiel y su legión de ángeles caídos retrocedieron paso a paso. Figuras temblando ante la vista ante ellos. Grande, majestuoso, un palacio en el cielo parecía revelarse. Agujas de teja blanca y granito formando un castillo que destrozó las nubes. Sus paredes eran de color marfil, la estructura conducía hacia un techo de tejas cónicas con una cruz erigida en la parte superior. Tras su aparición, había edificios de piedra y una gran puerta que actuaba de guardia. Desde el frente de la puerta, un camino de piedra en mosaico se conectaba a otros 6 palacios. Cada una tan magnífica como la primera, aunque todas de apariencia ordinaria. Los 7 cielos del reino en el cielo. Las murallas de cada uno estaban bordeadas por rastros de tinte dorado, un ejército de ángeles que miraban desde arriba. Fue la primera movilización completa de las fuerzas del cielo desde el final de la Gran Guerra de las Facciones. En la cabeza, había un ángel de 12 alas con plumas doradas, el arcángel Miguel de los Serafines. Era un hombre alto y ligeramente delgado, con largo cabello rubio que enmarcaba su rostro y le barría la espalda. Conocido por su amabilidad y compasión, el rostro del hombre lo reflejaba. Rasgos masculinos y suaves que siempre lo hacían parecer amigable. Como tal, se esperaba que su disposición fuera más segura, pero la inclinación perpetua de sus cejas desde el final de la Gran Guerra siempre lo hacía parecer triste, y solo unos pocos entenderían por qué. A su derecha, había otro ángel de 12 alas, Gabriel de los Serafines. La belleza de una mujer con pelo largo y rizado que caía uniformemente por los lados de su cara. Sus grandes ojos redondos eran del color de las esmeraldas. Combinada con su apariencia recatada y su personalidad inocente, fue buscada por muchos. Sin embargo, en este caso su apariencia recatada fue reemplazada con agitación. Como un niño perdido en un mercado. Se llevaban mantos de oro sobre cada uno de sus hombros. Lavado y grabado con adornos de cristal y estampados. Debajo, había un cosaco rojo con colas de tela blanca teñida de amarillo en la imagen de la cruz. Detrás de ellos había filas y filas de ángeles con vestidos de tela pálida. Al llenar el cielo nocturno, su resplandor deslumbró a la zona con una luz que no era diferente del día. Todo esto, y todo a instancias del acalorado mitin de lo que quedaba de los serafines. Los dos sabían que era una violación del tratado de paz entre facciones para invadir abiertamente el territorio de un diablo, pero lo habían hecho de todos modos. Sus emociones en agitación después de la agitación del séptimo cielo, su morada. Detrás de la espalda y con expresiones de ansiedad en sus rostros, Michael y Gabriel, que estaban en el frente, ni siquiera parecían poner a Cocabiel en sus ojos a pesar de las muchas veces que se habían encontrado en el pasado. Ambos miraban fijamente a un individuo. La espalda que los protegía ya no se veía igual, pero la dulzura de su aura nunca cambiaría en sus corazones. Padre, habían susurrado en voz baja, Gabriel colocando una mano sobre su boca para ahogar los sollozos que amenazaban con salir de su pecho. Michael fue diferente en el sentido de que se quedó inmóvil. La tristeza constante en sus cejas se movió gradualmente a medida que sus ojos azul pálido empezaron a empeorar con agravios no derramados. Las palabras que los dos serafines habían hablado habían sido suficientes para aturdir completamente a los demás al ver el espectáculo, pero no parecían tener ningún efecto en ese hombre. Ni siquiera se dio la vuelta para reconocerlos.
En cambio, sus ojos claros permanecieron fijos en Cocabiel y el resto de los ángeles caídos, con las manos apretadas en puños. Como corresponde a sus alas, los centinelas de 12 alas avanzaron. Su poder solo lo suficiente como para lidiar con varias docenas de ángeles caídos. Como ninguno de los ángeles caídos tenía el poder de las 12 alas, seguramente sería una matanza. Simplemente no había ninguna duda al respecto, y los ángeles caídos lo sabían. Algunos ya se resignan. Sin embargo, una sola mano detuvo el enfoque de los 12 alas alados. Desde el nacimiento, Tediluz, el hombre habló lentamente, el barítono de su voz enviando escalofríos a las espaldas de los ángeles caídos. Con una palabra, la tierra tiembla. Con un pensamiento, las mismas aguas forman parte de mi voluntad. Tediluz, repitió el hombre de nuevo, con los ojos bajos en la tristeza. Y puedo quitarlo. Lentamente, las armas que sostenían las manos de los ángeles caídos comenzaron a disiparse, desapareciendo como si nunca estuvieran allí. Cocabiel no era diferente. Las energías que una vez había estado aprovechando ya no podían mantener la forma. Padre, Cocabiel escupió mordazmente, sin embargo, no se atrevió a hacer nada más. Sin su capacidad para utilizar la luz, no era diferente de un niño rebelde. Arrodillarse, la voz era dura y disciplinaria. Sin dejar espacio para la discusión. Era como una fuerza que de repente empujaba los hombros del ángel caído, bajándolos de sus alturas elevadas para pararse entre los mortales en el suelo. Ustedes, todos ustedes. ¿No se arrepienten? Una vez que se planteó la pregunta, ninguno de los ángeles caídos se atrevió a mirar fijamente la mirada de ese hombre, aparte de Cocabiel. Sacúas, matas, y luego disfrutas. ¿No puedes ver en qué te has convertido? Todos ustedes han caído, pero ¿de dónde salieron los principios por los que todos ustedes fueron criados? El hombre frunció el ceño y se quedó en silencio mientras contemplaba el arruinado campo de batalla. Todos ustedes desean reiniciar la guerra, pero no comprenden que eso significaría una vez más matar a sus propios hermanos y hermanas. Ese momento ya pasó. Cocabiel solo se burló en respuesta a las palabras habladas, lo que llevó a los ángeles que observaban a mirar con desprecio. El hombre vio esto claramente y suspiró. Hija, ¿estás insatisfecha con mis palabras? Preguntó el hombre. Cocabiel ni siquiera necesitaba responder para que otros lo comprendieran. Dando un paso, luego dos, el hombre se detuvo ante Cocabiel. El hombre entonces agitó su mano, una espada de luz tomando forma en las manos de Cocabiel que aturdió completamente al líder del ángel caído. Entonces sofoca tu ira y bájame, dijo el hombre. Padre no. Gabriel, que había estado observando en silencio con los demás, no pudo aguantar más y gritó en protesta mientras ella actuaba. Sin embargo, fue restringida por Michael, el que era más leal y devoto. Michael. Déjame ir. Gabriel insistió en un pánico. Sin embargo, nada de lo que hizo a pesar de su poder podría liberar su forma de las garras de Michael. Por favor, suplicó ella. Sin embargo, cuando se volvió hacia él, se estremeció antes de quedarse en silencio después de ver la frialdad en los ojos de Michael, y la falta de claridad en su rostro. Si Cocabiel atacara, entonces Michael estallaría de furia. Michael nunca perdonaría a Cocabiel. Y honestamente hablando, la neutralidad que había mantenido probablemente estallaría en llamas, y la guerra comenzaría de nuevo. Claramente, Cocabiel sabía esto mientras miraba la espada de luz en sus manos, y luego a la tensa atmósfera que rodeaba a los ángeles y los ángeles caídos. Cocabiel dudó por una vez, recordando los días que había pasado una vez con el hombre antes que él en los cielos. El respeto que tenía por el hombre todavía estaba allí, incluso en su locura. La mente de Cocabiel le dijo que golpeara. Para agarrar firmemente la espada en sus manos y simplemente apuñalar hacia adelante para completar su objetivo. Pero su cuerpo no escuchaba. Porque se dio cuenta de que no podía hacerlo. Incluso si Cocabiel odiaba al hombre que tenía delante, ¿era realmente el caso cuando sus manos que sostenían la espada temblaban? Cocabiel no había sido quien mató a Dios. Eso, se dice que fue hecho por los 4 grandes satanes de antaño. Y ahora que estaba en una posición similar. Su cuerpo se negó a hacerlo. Del mismo modo que un niño discute y discute con el padre, ningún niño podría realmente matar a sus padres sin sentir nada. Era Cocabiel, la estrella de la mañana del cielo, ahora caída. Mirando a esos ojos inquebrantables, sus pensamientos vagaron a un momento antes de su caída. Cuando filas y filas de ángeles, hermanos y hermanas, dieron la bienvenida a su glorioso regreso. La mujer de su caída ya se había ido.
El deseo y la lujuria que una vez había sentido se desvanecían mientras se entregaba a los placeres terrenales. Sin embargo, al final, su cama estaba vacía, y él mismo insatisfecho. Por eso deseaba la guerra. Fue donde brilló con mayor intensidad, y el único lugar donde pudo volver a ver el antiguo esplendor del reino en el cielo. Cuando se le informó por primera vez de la muerte de Dios, se sintió eufórico. Como se esperaba, los ángeles del cielo se pusieron furiosos, atacaron a ambos lados y aumentaron las bajas. Él mismo contribuyó a esas bajas como su superior, Azazel. Pero al final, todos los bandos se cansaron y la guerra se asentó en una paz tenue. Cocabiel había matado antes. Complacido en ello incluso. Sin embargo, ahora que Cocabiel tuvo la oportunidad de matar al líder de todo esto, su mente repentinamente vaciló mirando a aquellos ojos que no acusaban. Parecía que cualquier cosa que Cocabiel hiciera sería perdonada. Incluso el más atroz de los pecados. Porque después de todo, caídos o no, todavía eran hijos e hijas en los ojos de ese hombre uno. Fue esta mirada la que hizo que muchos ángeles caídos huyeran ante la presencia del Padre. Una culpa indescriptible que nubla sus pensamientos incluso antes de que el Padre pueda neutralizar su luz. Esta fue precisamente la razón por la que la batalla solo estalló por completo entre los ángeles caídos y los ángeles después de la muerte del Padre. Porque el Padre los aceptaría a pesar de todo. La boca de Cocabiel se torció antes de apuñalar la espada de la luz en su mano en el suelo para el alivio de Gabriels. Dándose la vuelta con su hombro encorvado, Cocabiel entonces diría las palabras que terminarían el conflicto por el momento. Mas nos vamos, dijo. Capítulo 13. La espada y el inframundo. Señora Cuarta, por última vez, creo que debe entender que hay un problema en su solicitud como estudiante. Dentro de la oficina del director de la Academia Quo, la directora, una joven con cabello rizado castaño y baja estatura, se pellizcó el puente de la nariz antes de suspirar. Las gafas plateadas de montura corta que llevaba puestas pronto se colocaron sobre su cara, y luego dirigió una rápida mirada al objeto de su última migraña. Zenobia frunció el ceño con consternación, al parecer no entendía el concepto que la directora ya había explicado en numerosas ocasiones. Para ser justos, esta fue en realidad la primera vez que Zenobia intentó asistir a un centro educativo, y ni siquiera fue porque ella quería. Era porque ella tenía que hacerlo para poder acompañar a Shirou. Shirou pasaría el día en la Academia Quo, y todos los trámites ya estaban establecidos para él con la portada que Griselda le había proporcionado anteriormente. En cuanto a ella, no tenía ninguno, por lo que tuvo que adoptar un enfoque más formal para asistir temporalmente a la academia. Irina, sin embargo, lo tenía más fácil. Habiendo tenido una residencia cerca de Quo en su juventud, fue aceptada rápidamente ya. Así, Zenobia fue el único que quedó. Al asistir, Quo le daría a Zenobia una razón para quedarse cerca de Shirou, y al mismo tiempo, evitaría que el personal de la Academia Quo le pidiera que se fuera educadamente para visitar el horario escolar 2. Además, con la ubicación de las conversaciones de paz entre las facciones que se celebrarán en Quo, Shirou tuvo que asistir, ya que ocupó un puesto muy distinto. Solo con su presencia allí sería mucho más que suficiente para revelar la sinceridad del cielo, ya que para Zenobia era bastante claro ver cuán reacios aún se sentían los ángeles al respecto. Sin embargo, todavía lo hicieron de todos modos. Para ellos, Shirou era lo más importante, y si no fuera por la decisión de Michael de dejarlo en Quo, el cielo y la iglesia y sus representantes lo hubieran abocado y trasladado a otro lugar. Un área fuertemente fortificada con las defensas más fuertes, con incluso ángeles de 12 alas para actuar como guardias. Con tanta protección, Irina ya había bromeado una vez que nada podía lastimar a Shirou ahora. Sin embargo, para otros que lo oyeron, debía tomarse como una advertencia. El solo hecho de que el cielo iría a tal punto para un solo individuo podría significar que, si Shirou perdiera tanto el pelo como un cabello, habría un mundo de problemas. Ahora, señora. Zenobia tosió en su mano, interrumpiendo a la mujer. El director ya no se molestó en responder a tales comentarios y, en cambio, estrechó su mano frente a ella. Tienes que entender a la señora Cuarta, pero no puedes convertirte en un estudiante con este tipo de antecedentes. Zenobia enarcó una ceja. La directora levantó el archivo en su mano y lentamente leyó algo de contenido. En educación anterior, completaste por un demonio, en acomodaciones pasadas, rellenaste infierno. El director hizo una pausa, pareciendo buscar una reacción de Zenobia, pero solo con la expresión de Zenobia solo, no fue así. Parece como si hubiera encontrado algo malo con sus respuestas. Una contracción casi se formó sobre la boca de la directora, pero ella persistió en educar sus rasgos.
¿Le importaría explicar? Preguntó el director. Tomándose un momento para pensar, Zenobia frunció el ceño antes de responder. Tomé lecciones de mi madre. Su método de enseñanza podría haber sido solo de un demonio, así que dejé a Demon. En cuanto a las adaptaciones pasadas, siempre estuve bajo el cuidado de mi madre y pasé todos los días entrenando en casa. El único escape fue en una pequeña iglesia junto a un arroyo en Italia. Está bien, entonces, el director estaba a punto de rendirse. Aún así ella persistió. Bien, entonces, sigamos adelante. La directora respiró, quitándose las gafas para frotarse los ojos. El hecho de que solo quieras asistir a cursos de ejercicio físico mientras escatimas el resto de los cursos académicos es preocupante. ¿No deseas ingresar a algún tipo de carrera? Zenobia asintió con la cabeza con toda seriedad, pensando en la vida que tenía por delante. Me arriesgaré, habló con convicción, apretando los puños. El silencio llenó la habitación mientras el director se limitaba a mirar. Este silencio no se rompió hasta que una nueva voz entró en la habitación. Puedo tomarlo desde aquí, dijo la voz. MMS. Shitori, el director pareció exhalar aliviado, dando paso rápidamente a Sona, que estaba más a cargo de Kuo que incluso del principio. Después de todo, el principio sabía quién era el dueño de la instalación. Entonces, si me disculpan, el principio salió rápidamente de la habitación. Sona entró bajo la mirada de Zenobia y luego tomó asiento rápidamente donde había estado el director. Sona luego tomó el expediente de Zenobia en su mano y se abstuvo de cuestionar cualquier otro material escrito. En cambio, Sona solo miró con atención a Zenobia, cuyos hombros se habían tensado por el silencio. Era evidente que Zenobia se sentía incómoda ya que no era exactamente la más dispuesta a los demonios, pero después de los eventos anteriores, al menos estaba calentándose con ellos. Sin embargo, no había tenido mucho trato con Sona, por lo tanto, su expresión era algo tensa. Esta fue la razón por la que se sorprendió cuando Sona aprobó la solicitud de Zenobia. Los demonios no son realmente como los monstruos en las películas. También somos personas, habló Sona, entregándole a Zenobia los papeles requeridos. Mirando los papeles, Zenobia aceptó en silencio. Gracias, susurró Zenobia cuando Sona estaba casi fuera de la puerta. Una pequeña sonrisa tiró de los labios de Sona. En cuyo caso ella susurró, bienvenido a Kuo. Las miradas de los que estaban alrededor de Shirou empezaban a afectarlo. Actualmente estaba en Kuo caminando por su campus justo después de las horas de clase, y tuvo que admitir que de alguna manera se había perdido este tipo de ambiente. Grupos de jóvenes y estudiantes abarrotaban el campus en una especie de vigor juvenil. Algunas de las chicas cercanas incluso se estaban murmurando entre ellas en conversaciones acaloradas, su atención en él. Afortunadamente, estaba demasiado ocupado sintiéndose sensible a las otras miradas más intensas en su persona. Desde los bordes de su visión, podía ver el aleteo de alas blancas desapareciendo dentro y fuera de la vista. En otros lugares, vio las caras metálicas de los 12 centinelas alados que ahora se encuentran en la Academia Kuo. De esta manera, actuaban como centinelas de 24 horas, vigilando a los enemigos. Estaban a la vista, pero fue una suerte que los estudiantes de la Academia Kuo los consideraran como nuevas estatuas para renovar la imagen de Kuo. Algunos incluso se alinearon para tomar fotos, para colmo de la ira de Irina, que estaba en una frustración intentando persuadir a los estudiantes para que se detuvieran. Sin embargo, no tuvo mucho efecto ya que Irina estaba usando la capa blanca de la iglesia. En cuyo caso, muchos de los alumnos de Kuo asumieron que estaba haciendo cosplay y también comenzaron a posar con ella. Esto la dejó en un estado desolado, pero al menos había alguien más para compartir su dolor. Asia Argento puso una mano sobre el hombro de Irina, ya que ambos lamentaron el hecho de que ese distinguido centinela de 12 alas se redujera a accesorios de fotos. Se volvió aún peor cuando Shirou notó lo agitados que estaban los ángeles en el fondo. A algunos ni siquiera les importaba que Shirou los viera más en su indignación. Por suerte, alguien más movió ante ellos. Bastardos, vete. Issei gritó, incitado a la acción después de ver la expresión en la cara de Asia. Corriendo hacia adelante, los gritos de Issei parecieron no tener efecto hasta que sus sinceras intenciones originales se desviaron hacia mirar fijamente los pechos de las mujeres posadas por los centinelas alados. Peperf. Shirou no pudo identificar quién gritó primero, pero como Kuo consistía principalmente en chicas, la respuesta fue inmediata. Todas las mujeres que una vez habían estado posando por los centinelas alados persiguieron a Issei, quien huyó rápidamente.
Esto dejó atrás solo a los estudiantes varones, y con la insistencia de Asia e Irina, los chicos se fueron rápidamente, con una mirada feliz y tonta en sus caras después de hablar con dos bellezas. Al ver esto, Shirou solo se detuvo en sus pasos hacia Irina por un momento antes de decidir que estaba en buenas manos y se dirigió a su ubicación prevista. Fue hacia el club de investigación oculta de la Academia Kuo. Rias Gremory lo estaba esperando en el frente. Sus brazos estaban cruzados debajo de su pecho, y todavía lo estaba mirando con un poco de precaución. Sin embargo, diferente a la anterior, tenía un sentido de respeto en sus ojos que no estaba allí antes. Antes de que fuera el miedo, por lo tanto, fue una mejora significativa. Kiba está en la habitación de atrás, dijo Rias cortésmente. Akeno, si quieres. Akeno y Mejía sintió desde dentro del edificio. Si me siguieras, Akeno hizo un gesto hacia Shirou. Shirou hizo un gesto de asentimiento, entrando en el edificio de investigación oculta mientras Rias cerraba la puerta detrás de ellos. Ella luego siguió a su lado después. Había acudido al club de investigación oculta a petición de Kiba, que parecía tener algo en mente en estos días. Incluso Rias se había dado cuenta, y esta era la razón por la que ella, junto con Issei, le había pedido a Shirou que se reuniera con Kiba bajo la mirada escrutadora de aquellos ángeles que Miguel había plantado sutilmente. Solo eso demostró su coraje, ya que incluso él podía sentir la intimidación de más de 4 ángeles de 10 alas. Entonces, Akeno comenzó en el silencio, ganándose una mirada aguda de Rias, quien estaba demostrando el comportamiento de una heredera. Akeno ignoró a Rias en su lugar, sonriendo. ¿Se siente bien la atención? Ella dijo a sabiendas. No, en absoluto, Shirou admitió fácilmente. Es un poco sofocante. Akeno asintió con la cabeza hacia Rias, quien terminó suspirando y volviendo a su actitud normal. Es cierto que es difícil mantener este comportamiento, dijo Rias. Espero que el líder de los cielos de arriba pueda perdonarme. No, no, lo prefiero de esta manera, dijo Shirou rascándose la nuca. Todavía no me he metido en cómo todos me ven ahora. Fue tan fácil de notar mi incomodidad. Akeno solo asintió, mientras que Rias finalmente sonrió. Rias y Akeno finalmente llevaron a Shirou al cuarto trasero que Rias había especificado, solo para que Shirou se diera cuenta de que este cuarto trasero era más bien un espacio de entrenamiento. En todas partes no había muebles, todo lo que quedaba eran unos blancos de madera y un equipo de entrenamiento en el lateral. En el centro de la habitación estaba Kiba, sosteniendo en sus manos una espada de luz y oscuridad. Esto debería haber sido imposible, pero estaba justo delante de él debido a la ausencia de Dios que ahora reside dentro del collar. Kiba se encontró con la mirada de Shirou, y casi instantáneamente el chico se arrodilló sobre sus rodillas e inclinó su cabeza. Gracias. Los salvaste, dijo en voz baja, sus ojos humedeciéndose. Juro que pagaré esta deuda algún día. Rias se movió hacia Kiba y le puso una mano en el hombro, lo que lo impulsó a levantarse, pero Kiba se negó. Esta fue la muestra de sinceridad de Kiba, pero todo lo que hizo fue incomodar a Shirou. Sabía exactamente por qué Kiba le estaba agradeciendo. Fue a causa de la chica y las otras que había liberado del cristal claro que había obtenido en la batalla contra Valper Galilei. No solo ofreciéndoles ayuda gratuita a esas almas encuentran la salvación, sino que también le dieron la salvación a Kiba, quien se estaba atormentando a sí mismo por su bien. Sin embargo, Shirou nunca sostendría nada sobre las cabezas de nadie. Podría asumir la promesa de Kiba de pagar la deuda a su valor nominal, pero en realidad no querría que Kiba se sintiera obligado a hacerlo. Sea como sea, solo con mirar a Kiba, él podría deducir que cualquier respuesta que no sea un sí puede muy bien mantener al adolescente en el suelo. Entiendo, Shirou finalmente habló. Por favor, ponte de pie. Era lo correcto para mí. Al escuchar sus palabras, Kiba lo miró y asintió con determinación. Por esta espada, juro un juramento. Levantando la espada de Olian de Monique en el aire, Kiba la clavó en el suelo delante de él. Después, la mirada de Kiba se posó directamente en él, aparentemente sin saber qué quería decir a continuación. Excalibur, Kiba finalmente murmuró. ¿Está en tus manos ahora? Shirou asintió con la cabeza, pero no dio más detalles. Para este punto, Excalibur estaba casi completamente fusionado de nuevo, solo faltaba un solo fragmento antes de completarse. Para entonces, cualquiera podría decir a la gran cantidad de poder sagrado que contenía la espada. En ese punto, eran solo los detalles involucrados en cómo desenvainarlo de su funda. Bien, la expresión de Kiba mostró un alivio visible.
Al menos contigo, no tendría que preocuparme por ningún mal uso. Ria se aclaró la garganta. Estás hablando del hombre que causó otro tipo de desastre, pero no sería apropiado enfrentarlo ahora. Ella sacudió la cabeza hacia la expresión interrogativa de Shirou. Tal vez después de las conversaciones de paz, terminó. El asunto al que se refería Rías tenía que ver con la construcción divina de origen sumerio que había sentido el dios dentro de Babilonia que Shirou ignoraba. Sin embargo, Rías sabía que eventualmente se mencionaría, y habría mejores representantes para explicar una cosa política tan compleja a Shirou. Con el asunto de Kiba terminado, Shirou pasó el resto del tiempo hablando sobre varios otros asuntos dentro del club de investigación oculta, en gran medida a la ira de los ángeles asignados para vigilarlo. Cuando Shirou finalmente salió del club de investigación oculta, ya estaba cerca de la medianoche. Las nubes sobre la cabeza eran como mechones de humo, recorriendo lentamente el cielo iluminado por la luna. Zenobia e Irina no estaban con él en este momento, ya que Zenobia se había excusado por sus propios asuntos e Irina se había encargado de llevar el asunto de los centinelas alados a Rías y Sona. Esto lo dejó solo para caminar a casa con una escolta de ángeles que él sabía que solo mantenían la distancia con él. Desde que concluyeron los eventos causados por Valper Galilei, no había visto ni la piel ni el cabello de Ayakoji. El hombre parecía como si acabara de desaparecer, y que nunca había vivido en la casa modesta en la que Shirou se encontraba actualmente. Debido a esto, incluso había ido a inspeccionar el almacén donde había visto a Ayakoji por última vez, pero no había rastros de nada allí. Sin sangre, sin daños, solo una habitación vacía no es diferente de todas las demás en el área. Le hizo sentirse un poco estupefacto de que el hombre se fuera sin una palabra, pero supuso que Ayakoji tendría sus razones. Y además, podría plantear el asunto a Griselda si llegara el momento. Por ahora, solo quería descansar. La reunión de paz sería en un par de días, y en ese período de tiempo había pasado la mayor parte del tiempo adaptándose a todas las nuevas personas que conoció en Kuo. Uno de los cuales casi instintivamente decidió mantenerse alejado cuando notó la diferencia en su mirada en comparación con el resto, ya que estaba bastante por debajo del cinturón. Él se mantendría alejado de esa chica. Ese era un punto con el que podía estar de acuerdo con Issei y sus otros dos amigos que compusieron el pervertido trío. Justo cuando la casa en la que estaba alojado apareció a la vista, una extraña fluctuación en el aire llamó su atención. Era una diferencia en las energías mágicas, una aguda en la que se había recuperado debido a la sensibilidad de su nariz. Sin embargo, actuó como si no se hubiera dado cuenta. Después de todo, si él era el objetivo, cualquier movimiento repentino podría incurrir en una reacción de la otra parte. Mientras tanto, el collar alrededor de su cuello todavía estaba en silencio. Después de su acción pasada de llevarlo a esa cueva con la zarza ardiente, le dijeron que Dios entraría en un estado de silencio para reunir sus energías y fortalecer sus cimientos. De esta manera, Dios, en su mayor parte, se recuperaría de sus heridas incurridas en la batalla entre los cuatro satanes. Esto significaba que, aunque todos ahora lo veían como la próxima venida de Dios, Dios mismo no podría revelarse hasta cierto tiempo. Desde allí, él podría preguntarle a Dios por cualquier pista sobre este mal que había desatado. Hasta entonces, solo tendría que adaptarse a lo que sea el trono a su manera. Caminando por el camino, vio a un hombre aparecer caminando en el lado opuesto. Pinchos, pero suaves mechones de cabello plateado sobresalían de una cara de aspecto guapo. Los rasgos faciales que brillan a la luz de la luna. Mandíbula estrecha, mejillas altas y ojos azul asombrosamente dos. El hombre llevaba una sudadera con capucha negra con cuello alto en su persona, un cuello en V negro debajo que conducía a unos pantalones desgastados y holgados. Por la forma en que este hombre lo estaba mirando, instantáneamente sintió la intención de la batalla que la otra persona estaba liberando incluso sin palabras de reconocimiento. A medida que se acercaba, este sentimiento solo se hizo más fuerte, llegando a su punto máximo cuando estaban a punto de cruzarse el uno al otro. ¿Puede un dragón matar a un dios? Tendremos que verlo algún día, susurró el hombre mientras caminaba. Por un momento, se quedó allí tratando de decidir si lo que acababa de ver era una ilusión o no. Después de todo, por un momento, la sombra de ese hombre parecía extenderse a la apariencia de un gran reptil alado. Sacudió la cabeza. Ahora no era el momento de reflexionar sobre el significado de las palabras del hombre. En cambio, aceleró su paso hacia su hogar temporal. Una vez en el frente de la casa, él ya sabía que algo estaba mal desde el momento en que los ángeles asignados para protegerlo dejaron de ocultarse y aparecieron frente a él, bloqueando su camino.
A partir de entonces, miraron con cautela hacia la puerta de entrada semiabierta de su hogar temporal. Un rastro de ira llenó su mirada cuando se dio cuenta de que la pareja de ancianos que compartía su hogar podría haberse involucrado en algo que no tenía relación con ellos. Por eso, insistió en que entrara. Esperaba que esa solicitud fuera rechazada al principio, pero no esperaba cuánta influencia había ganado con los ángeles que habían visto el final del incidente causado por Valper Galilei. Se doblaron fácilmente bajo su insistencia, pero hubo un punto en el que se negaron a rendirse. ¿Quién tiene que entrar primero? En cuyo caso, todos los ángeles enviados para protegerlo insistieron en que actuarían como la vanguardia. Con cautela, los ángeles entraron como uno solo, pero se congelaron repentinamente cuando pudieron ver bien el interior del espacio vital principal. El color de sus alas cambia violentamente de blanco a negro. Sintiendo como si algo grande hubiera pasado, Shirou se preparó para la acción mientras se abría paso hacia la casa. Sin embargo, lo que había ante él era un hombre que miraba fijamente la pantalla del televisor situada en el centro de la sala de estar. El hombre era alto y parecía estar en sus 20 años. Tenía una constitución promedio, cabello negro, flequillo dorado y una perilla negra, haciéndolo parecer un caballero robusto. En su persona, usaba un yukata azul casual mientras se relajaba y se acomodaba en uno de los sillones reclinables. Sin embargo, tal vez lo que más llamó la atención en este momento fue algo que solo Shirou conocía. Los vídeos editados en casa de Ayakoji fueron para la izquierda de este misterioso hombre. El vídeo que se está reproduciendo en la pantalla hace que las caras de Shirou y los ángeles se enrojezcan. Shirou no sabía cómo lo había hecho Ayakoji, pero de alguna manera había tomado el rostro de Gabriel y lo había superpuesto a otras actrices. Ya se conocía de Gabriel como la mejor belleza del cielo, y al ver su rostro en una película de este tipo, muchos de los ángeles estaban muy tentados a caer. Quien haya hecho esto fue un jodido genio. El hombre elogió en la adoración al notar que la habitación ya no estaba vacía solo con él mismo. En ese momento, el hombre se dio la vuelta y vio las alas cambiantes de los ángeles, y su sonrisa no podía ser más alegre. Vengan hermanos y hermanas, otoño. Nunca se cansarán de esta vida, lo juro. El hombre alentó. Y tú, cállate. Uno de los ángeles habló con indignación. Para ver una cosa así de fabricada, qué inmoral. El hombre enarcó una ceja al escuchar las palabras del ángel. Entonces, ¿por qué estás mirando? El hombre se echó a reír, lanzando un brazo sobre el hombro del ángel que había hablado. Dijo que las alas de ángel ya estaban pegadas en un tono gris que era casi negro. Y tú para. Los otros ángeles hablaron. Afortunadamente, Shirou terminó todo el asunto desconectando el televisor. Con un suspiro de alivio, los ángeles miraron con daga al hombre en la habitación. Basándose en su expresión, Shirou dedujo que ambas partes ya se conocían. Esto solo lo dejó fuera del circuito. Por lo tanto, hizo la pregunta que había estado en su mente desde el principio. ¿Quién eres tú? Preguntó. El hombre se detuvo después de escuchar la pregunta. Poco después, el hombre se echó el pelo hacia atrás y miró directamente a Shirou. Es un placer conocerte, dijo el hombre jovialmente, con una sonrisa suave en su rostro. Mi nombre es Azazel, gobernador general de los Ángeles Caídos.